Hola a todos, hoy es 14 de febrero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos bastante información que cubrir hoy. Antes de empezar, quiero agradecer a Osvaldo Ferreira do Brasil, que para el día de ayer ha hecho una donación en PayPal. Recuerden, importante para poder continuar con este proyecto, las donaciones, valorar el trabajo justamente que estoy realizando diariamente para llevar a cabo estos informes, traerles a ustedes la información, sería una forma de agradecimiento muy importante. Así que gracias Osvaldo y gracias a todas las personas que han donado. También pueden hacerse miembros del canal y este aporte, al igual que los otros, es muy importante, es significativo para mí y me ayuda muchísimo a continuar con estas labores. Vamos directamente hacia los acontecimientos. Hoy se siguió hablando de las conversaciones entre Trump y el Estado ruso. Ya se ha confirmado en cierta medida que van a ocurrir negociaciones en Arabia Saudita y hoy tenemos también más reacciones al respecto de esto. Es importante mencionar que no ha pasado nada en el campo de batalla, las cosas siguen igual. Recuerden que para mantener las líneas de combate diariamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, se necesita el reabastecimiento fluyendo hacia el frente. Así que si las líneas del frente continúan la dinámica que nosotros estamos viendo, es porque tanto los Estados Unidos como tanto la OTAN como tanto Rusia están constantemente nutriendo las líneas de reabastecimiento de cada uno de sus ejércitos. Así que a pesar de que están estos acercamientos en el terreno, no ha pasado absolutamente nada, las cosas siguen igual. Hoy tenemos algunas actualizaciones. Esto sería probablemente una provocación de parte del ejército ucraniano sobre su propio territorio. Puntualmente, me arriesgaría a asegurar que los ucranianos son los que generalmente hacen este tipo de operaciones. Los rusos evidentemente tienen la capacidad para golpear cualquier posición en el territorio ucraniano. En este caso, un dron se habría estrellado en contra de alguno de los edificios de la planta nuclear de Chernobyl. Aquí está justamente en esta región. Incluso tenemos imágenes del momento donde se estrella este dron en contra de estas instalaciones. Probablemente una provocación ucraniana, como es algo bastante general del bando ucraniano. Recordemos todas las mentiras que dijeron el bando ucraniano, el bando otanista en Siria. Así que muy probablemente esto se trate simplemente de un ataque de provocación de parte del ejército ucraniano para tratar de culpar al ejército ruso sobre este tipo de operaciones. Recordemos que también ayer estábamos comentando que la rotación de trabajadores que se tienen que dirigir hacia la planta de Energadar, esta planta que estamos viendo en el mapa, fue frustrada por ataques de artillería del ejército ucraniano en contra de los convoys rusos que debían conducir estos trabajadores hacia la planta nuclear. Así que los trabajadores partían del territorio controlado por el ejército ucraniano, tenían que encontrarse con las fuerzas rusas en este punto y dirigirse directamente hacia la planta nuclear, cosa que no pasó debido a los ataques, los hostigamientos con artillería y con drones del ejército ucraniano. Nos vamos entonces hacia la línea de combate. Vamos directamente hacia la región de Kursk. Tenemos un cambio importante. El ejército ruso efectivamente habría ganado una posición estable en Sverdlikava y hoy tenemos ataques de drones del ejército ucraniano que confirman justamente esta información. Así que en este caso veríamos los soldados rusos son reconocidos por el ejército ucraniano, soldados rusos en esta zona, y después de eso tenemos los ataques de drones del ejército ucraniano, drones comunes. Probablemente a eso se debe la mala calidad, la interferencia en la señal que el ejército ruso establece por esta zona. Un poco más adelante vamos a ver entonces los impactos de estos vehículos ucranianos sobre las posiciones ganadas ya por el ejército ruso. Completa confirmación. Podríamos decir que tal como nos venía informando, como nos venían informando las fuentes rusas al respecto de la captura de toda la parte oeste de Sverdlika y después se amplió un poco más esas regiones, muy probablemente como lo mostró Divan Nickenstab, es la realidad
del control en este caso. En la región de Kursk en general tenemos una pequeña corrección en el mapa. En la cercanía de Ruskaya Pariechna, el ejército ucraniano todavía mantendría control sobre estas regiones. Tenemos nuevamente un reporte de las fuerzas especiales Akhmat del ejército ruso impactando con artillería estas zonas donde se entiende están los ucranianos. Con esta información se corrigió esta pequeña línea del frente muy cercano a Ruskaya Pariechna. Al respecto de las otras direcciones no hay ningún cambio significativo. Estas imágenes que veíamos ayer fueron geolocalizadas, fueron analizadas nuevamente y se trataría de una rotación ucraniana que ocurre justamente en la región de Fanasievka, donde los rusos dijeron en algún momento que mantenían el control. Vemos al vehículo ucraniano, los soldados ucranianos entrando en esta región y probablemente después de eso vemos aquí ataques de drones sobre este vehículo. Se confirma entonces que los ucranianos todavía mantienen el control de esta zona, al menos según la información que ha sido publicada, y los rusos todavía no han podido expulsar a las fuerzas ucranianas de este pequeño saliente que de todas formas no cambia la generalidad de lo que es esta zona. Tenemos algunos ataques fuertes de bombas FAB del ejército ruso hacia Guyeva. Estas son las imágenes sin cambios significativos en esta región. Estos son los ataques de posiciones ucranianas. Se entiende que los ucranianos controlan esta zona y los rusos estuvieron bombardeando fuertemente estas posiciones. Vámonos ahora más hacia el sur. Tenemos información muy importante de la parte norte del río Askol. Las fuentes ucranianas reconocen que los rusos han capturado Figalievka. Ayer, en la actualización más reciente del ejército ucraniano sobre las regiones de control, ellos decretaron que esta zona ha sido completamente capturada por el ejército ruso y le agregaron esta región que aquí está en gris. En el mapa de Deep State, para tener un poco más de claridad, nos vamos hacia atrás. Esto sería el 12 de febrero y la actualización más reciente del 13 de febrero. Una inmensa región ha sido actualizada en favor del ejército ruso, completamente confirmada la presencia rusa aquí en Figalievka y también los campos. Como lo afirmamos en algún momento, el ejército ruso tarde o temprano va a unir todas estas direcciones en un gran saliente, aproximadamente de esta forma, y eso es lo que hemos estado viendo parte por parte. El ejército ruso avanza en esta región. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora un poco más hacia el sur. También hay movimientos del ejército ruso en lo que tenemos que empezar a llamar como la dirección de Limán. Ya hay varias fuentes que están haciendo esto, así que es mucho mejor para el entendimiento. Vamos a tener presente que este es el objetivo del ejército ruso. En esta dirección de Limán, el ejército ruso efectivamente ha avanzado hacia Yampolovka. Tuvimos en esta semana que termina muchos reportes de fuentes prorrusas al respecto de avances. Por ejemplo, todas estas actualizaciones las estuve compartiendo en nuestro grupo de Telegram. Y hoy tenemos entonces, se han publicado estas imágenes de ataques del ejército ucraniano sobre posiciones rusas, precisamente en Yampolovka, lo que sirve para confirmar el control en estas regiones. Ataques a la infantería, a los edificios, en los campos, también ataques en las líneas de árboles, de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones y los movimientos del ejército ruso, confirman completamente toda esta región en rojo, un poco más intenso, sería el control del ejército ruso. Según la información que también ha sido publicada hoy, los ucranianos han tratado de contraatacar, de prevenir que los rusos puedan afianzarse en este territorio. Lanzaron algunos vehículos que fueron completamente interceptados por los drones antes de llegar a su objetivo, frustrando de esta forma el contraataque ucraniano. Y tal vez en esta coordinación de operaciones ofensivas y defensivas con los drones, el ejército ruso pudo afianzarse completamente en Yampolovka. Muy probablemente la villa está terminando su proceso de captura para el ejército ruso, así que tal vez mañana o al iniciar la próxima semana vamos a tener un completo reporte de que el ejército ruso captura por completo Yampolovka. Nos vamos ahora más hacia el sur, no tenemos actualizaciones relevantes en estos momentos en la dirección de Siversk. Tenemos alguna actividad de artillería y de drones alrededor de esta región, principalmente hacia el sur de la posición en Siversk, pero sin cambios importantes. Aquí tenemos entonces ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas
en las líneas de árboles, posiciones defensivas que normalmente es importante estar hostigando para impedir justamente el establecimiento o frustrar cualquier plan que el enemigo tenga en estos puntos. Por ahora sin cambios significativos. En Chazov Yar tampoco tenemos cambios importantes, nos movemos hacia Taresk, no hay cambios importantes en esta región, algunos ataques de drones de parte y parte. Y vamos llegando entonces hacia la dirección de Pakrovsk. Hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha reportado el completo control de Zelenopolye. Esta actualización la teníamos ayer, la vimos de parte de las fuentes prorrusas. Hoy ha sido completamente confirmado. Ya se actualizó nuestro mapa de referencia con el rojo un poco más intenso. Justamente ayer, hablando de esta misma zona, afirmé que los rusos probablemente tenían como objetivo Malinovka para establecerse y tomar esta villa como un punto muy fuerte en todo su desarrollo del este de Pakrovsk. Esto es lo que nos tienen las fuentes hoy. Según los rumores de fuentes prorrusas, el ejército ruso, una vez ya se ha afianzado completamente en este punto de la intersección N32, ha empezado acciones ofensivas, ha empezado asaltos sobre Malinovka, ya que hemos visto una debilidad de las posiciones ucranianas donde el ejército ruso avanza en estas regiones que antes fueron probablemente bien defendidas. Hoy la dinámica de la guerra ha cambiado, los ucranianos han tenido que mover sus posiciones, el ejército ruso encuentra estos puntos como débiles para los ucranianos y entonces muy probablemente el ejército ruso tenga éxito en la captura de Malinovka. Vamos a tener esto presente. Hoy también hay información importante de parte de las fuentes pro-ucranianas, podríamos decir, de la publicación de geolocalizaciones, porque dos puntos muy importantes donde se dijo que los ucranianos habían avanzado, estamos hablando de Lisovka, estamos hablando también de Kotlina, han sido corregidos en el favor del ejército ruso. Vamos a empezar con Lisovka. En este caso tenemos ataques de drones del ejército ucraniano en contra de movimientos y desembarcos del ejército ruso en esta región. Vemos dos vehículos, principalmente tanques Tortuga, tal vez también vehículos de transporte de infantería, algún tipo de VMP modificado. VMPs Tortuga, podríamos decir, en esta región, moviéndose hacia adelante hasta que ocurre primero la detención de este vehículo, tal vez es dañado, los soldados tienen que desembarcar y un poco más adelante el segundo vehículo recibe impactos de drones del ejército ucraniano mientras ocurren los desembarcos. Así que con estas imágenes se permitió la corrección del terreno, entendiendo que los desembarcos ocurrieron, el ejército ruso pudo moverse hasta este punto. Vemos más impactos sobre los vehículos, vemos claramente son VMPs del ejército ruso modificados para la defensa de los drones. Así que según las imágenes, hasta este punto los rusos han sido geolocalizados. Queda en duda entonces el verdadero control del ejército ucraniano alrededor de toda Lisovka. Es una corrección, es un contraataque del ejército ruso que probablemente rechaza un movimiento ucraniano que nunca fue confirmado. Vamos ahora hacia Kotlino. Aquí los ucranianos efectivamente habían sido confirmados en este punto y hoy tenemos entonces como resultado de los muy fuertes combates, de la pérdida evidentemente de soldados, el uso de su recurso humano, el Estado ruso usando su recurso humano para presionar a las fuerzas ucranianas, ha avanzado en esta zona. Y ahora tenemos una completa confirmación de que el ejército ruso ha recuperado algunas regiones en el sur de Kotlina. Estas son las imágenes, los drones del ejército ucraniano cayendo en las líneas de árboles, trincheras, posiciones, edificios bastante destruidos ya en Kotlina, siendo impactados por los drones, como vemos en este video. Con estas imágenes se permite entonces el ejército ruso capturar completamente esta región y recuerden que tenemos casi que toda la historia dibujada en este punto. Los rusos enviaron a sus vehículos, esta es la actualización que teníamos ayer. Los vehículos desembarcaron en la cercanía del cementerio, vimos que hubo bajas para el ejército ruso evidentemente. Los ucranianos probablemente también han tenido bajas en esta región.
pero este movimiento, después de la violencia, los enfrentamientos, fue exitoso para el ejército ruso y hoy entonces tenemos una corrección en el mapa. El ejército ruso nuevamente ha capturado sus posiciones aquí en Kotlina y probablemente para poder asegurar esta región, el ejército ruso necesita moverse un poco más hacia adelante y capturar mínimamente estas dos fortificaciones que tenemos reportadas en nuestro mapa de referencia. Si los rusos pueden afianzarse en estas fortificaciones, podríamos decir que aseguran a largo plazo sus posiciones en Kotlina. Por ahora se están recuperando estos terrenos para el ejército ruso. Alrededor de Pakrovsk tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre todas estas zonas. Es una operación tediosa, es una operación complicada para el ejército ruso, una zona urbana donde hay muchos lugares para esconderse. También hay algunos civiles que todavía están viviendo en Pakrovsk y teniendo en cuenta todas estas dificultades, los operadores de drones necesitan estar constantemente analizando este terreno e impactando los objetivos más apropiados para causar daño al enemigo. Estas son las imágenes que estamos viendo. Se han geolocalizado 3 puntos justamente hacia el sur de Pakrovsk, donde los ucranianos están teniendo una actividad copiosa que dio como resultado los contraataques de los que ya hemos hablado en Lisovka, en Pieshana, donde todavía se entiende los ucranianos tienen posiciones, y ahora en Kotlina, donde los rusos han ido recuperando este terreno. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos actualizaciones muy importantes en el bolsillo Andriivka-Konstantinopol. Para eso nos dirigimos al mapa de Deep State y en este caso vamos a ver las correcciones en el terreno hacia el sur y hacia el norte. Vamos a poner atención en Andriivka, se expande el control del ejército ruso y también quiero hacer énfasis en que el ejército ucraniano ha modificado esta región en la zona gris. Vamos a ver nuevamente esta parte. Esto es muy importante porque es justamente aquí, entre estas líneas de árboles, que las fuentes independientes nos reportan una gran fortificación ucraniana. Recordemos que Calibrated ya nos dijo que el ejército ruso básicamente habría tomado la mitad de esta gran fortificación. Hoy el reporte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirma la captura de Dachna. Toda esta información tenemos que tenerla presente para entender que muy probablemente la línea del frente en estos momentos sea de esta forma, con el ejército ruso capturando todas estas regiones que estoy señalando en el mapa. Para recordar rápidamente, nos dirigimos a Calibrated. Ellos ya desde hace casi 2 días tienen esta información establecida en su mapa. Esto es lo que estoy hablando. Hoy tenemos entonces una pequeña confirmación del ejército ucraniano sobre la pérdida de control sobre estas regiones donde se entiende hay importantes fortificaciones que defienden los campos. Volvemos a nuestro mapa de referencia y tenemos entonces el reporte del Ministerio de Defensa que también fue publicado con estas imágenes donde hay aproximadamente 4 banderas del ejército ruso establecidas básicamente en los 4 puntos cardinales de Dachna. Vemos varias de las posiciones donde el ejército ruso tomó control. Es completamente innegable el control del ejército ruso en esta zona. Y al final de este compilado, el ejército ruso nos muestra la bandera más alejada, que es donde se ha establecido este icono. En este punto está la bandera más alejada. Básicamente el dron empieza a volar de esta forma sobre Dachna, gira en estas posiciones mostrándonos las banderas y termina en este punto aproximadamente la geolocalización. Volvemos a nuestra perspectiva habitual. Sabemos que el bolsillo de Andriivka-Konstantinopol ya colapsó. Los ucranianos están viendo superadas sus defensas en distintas posiciones e incluso hoy tenemos reportes de fuentes prorrusas de un asalto desde Andriivka hacia el sur. Veamos esta imagen. El ejército ruso estaría pasando, cruzando el puente, impactando las posiciones ucranianas en Konstantinopol. Probablemente esta región no ha sido tan defendida por el ejército ucraniano, o podríamos decir no está preparada para la defensa porque las defensas estaban establecidas mucho antes y ya fueron capturadas por el ejército ruso. Aquí en este reporte de mapeadores prorrusos
tenemos información importante. Voy a dibujar en amarillo lo que serían las líneas defensivas ucranianas en esta zona que se supone debían impedir el paso del ejército ruso y que justamente estaban defendiendo la viabilidad de esta región. Así que esta región está defendida por el norte en las fortificaciones del norte de Andriivka y por el sur en las fortificaciones del sur de Constantinopla. En Andriivka, el ejército ruso superó completamente estas fortificaciones. Sabemos que ya tiene el completo control de Andriivka. Y en el sur, el ejército ruso quedó detenido por las fortificaciones que podemos ver en este mapa prorruso. Hoy entonces, el ejército ruso se reporta estar atacando, estar asaltando las posiciones ucranianas en un lugar, es decir, aquí, donde no está preparado para la defensa, así que es muy probable que los rusos tengan éxito con esta incursión desde Andriivka hacia el sur. Tengan también las posiciones elevadas de las trincheras ucranianas y fortificaciones que estaban en estos puntos que les permitan una ventaja visual sobre las posiciones ucranianas en Constantinopla. Si nos acercamos a este mapa, vemos justamente las fortificaciones del sur de Constantinopla, que probablemente han detenido suficiente tiempo al ejército ruso, pero entre Constantinopla y Andriivka no hay absolutamente nada. Este es el reporte que tenemos. El ejército ruso también ha estado presionando a ambos lados de Constantinopla, al norte y al sur, tanto con artillería como con drones. Estas son las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Ataques de artillería del ejército ruso y un poco más adelante vamos a ver los ataques de los drones que están en este compilado. La situación para el ejército ucraniano, sobra decir, es crítica, es completamente catastrófica en este nuevo bolsillo. Y lo más importante es que los rusos siguen generando bolsillos a medida que avanzan en las distintas posiciones. Vemos en este caso ataques a equipos de comunicación del ejército ucraniano establecidos en las viviendas que ellos controlan en el sur de Constantinopla. Así que muy pronto, tal vez al inicio de la siguiente semana, vamos a ver avances importantes del ejército ruso hacia Constantinopla. Podrían ser desde el sur, podrían ser también desde el norte. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Ya están establecidas las modificaciones en el mapa de las que hablamos ayer. Al sur de Roslив tenemos también algunas geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos sobre esta región que confirman justamente estos avances. Estas son las imágenes: drones que lanzan granadas, drones suicidas FPV, estrellándose en contra de las tropas rusas y en contra de sus mismas posiciones. Nos vamos ahora hacia Velika Novosiolkovka porque continúan los avances del ejército ruso y Novy Kamar se está convirtiendo en Novy Kashmar, que significa una nueva pesadilla para el ejército ucraniano. Hay reportados avances del ejército ruso aproximadamente en esta zona que no se han establecido en nuestro mapa de referencia porque son relativamente recientes, justamente en el entendido de que el ejército ruso necesita moverse hacia el norte del río, capturando todas estas pequeñas villas. Esta es la actualización en concreto. Mapeadores prorrusos, Novosti SVO y Mira nos traen esta información. También la fortificación que defendía Razdolna estaría en el completo control del ejército ruso. Aquí se muestra una parte en la zona gris, pero este movimiento hacia el norte de Novy Kamar es muy importante. Recordemos que vimos en esta región movimientos de motocicletas del ejército ruso desembarcando en las líneas de árboles, también impactados por los drones o tal vez por algunas minas de los ucranianos alrededor de las líneas de árboles. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Continúan los avances del ejército ruso al noroeste de Velika Novosiolkovka. Y tenemos que apoyarnos en el mapa de Deep State, mapeadores aliados del ejército ucraniano. Esta es la situación para el 12 de febrero y esta es la versión más reciente para el 13. Es una completa catástrofe para las posiciones ucranianas. Han tenido que ser tal vez abandonadas sin siquiera combatir porque el ejército ruso tiene tomadas zonas estratégicas. Estamos hablando de Velika Novosiolkovka y toda su esfera de influencia. Hacia el norte de estos avances, es decir, aproximadamente en esta zona, el ejército ucraniano tiene algunas trincheras.
Estas trincheras las podemos ver mejor retratadas justamente en este mapa. Aquí está Velika Novoselovka para ubicarnos. Por todos estos campos el ejército ruso ha estado avanzando hacia el norte y ahora ya está muy cerca de las fortificaciones ucranianas. Probablemente va a tratar de penetrar por el punto más débil de esta región. Nos movemos al mapa tridimensional para analizar un poco estas regiones. Veamos, aquí está Velika Novoselovka. Nos acercamos hacia donde el ejército ruso está avanzando, es aproximadamente en este punto, y vamos a descender un poco para analizar la configuración tridimensional de esta región. Podríamos decir que no hay una diferencia significativa en lo que son las posiciones rusas aquí en amarillo con las posiciones ucranianas que están hacia el frente. Hay una pequeña depresión evidentemente en este curso de agua, pero las posiciones actuales del ejército ruso, las posiciones actuales del ejército ucraniano, podríamos decir, están al mismo nivel. Probablemente el ejército ruso va a tratar de penetrar por esta región. Vemos que aquí hay dos cursos de agua que tal vez impiden el movimiento cómodo de las tropas. Así que lo que podemos esperar es una presión del ejército ruso hacia esta zona, dirigiéndose hacia esta villa que se encuentra justamente al norte de esta posición Burlatskaya. Tal vez vamos a ver movimientos por estas líneas de árboles del ejército ruso apoyando su vector principal, que es el que acabo de dibujar en esta zona. Según esta información, con los ríos, con la visión tridimensional, el ejército ruso va a usar esta ruta para moverse hacia el norte. Vamos a marcarla en el mapa aproximadamente por esta zona. El ejército ruso pretende penetrar las posiciones ucranianas y tal vez establecerse en esta villa Burlatskaya, que en estos momentos controla el ejército ucraniano. Con posiciones en Burlatskaya, el ejército ruso tendría casi que acceso y vía abierta para dirigirse a Shevchenka, donde están los famosos reservorios de litio del ejército ucraniano. Vamos un poco más hacia atrás. Hay información reciente de Divan Genstab al respecto del control del ejército ruso aquí en el saliente de Vazdishenka. Estamos ya en el mapa de Divan Genstab. Como podemos ver en estas regiones en rojo, un poco más intenso, el ejército ruso ha extendido su control de Badianaftaroe hacia el norte, capturando en su totalidad, podríamos decir, Biryozovka, ampliando completamente toda esta región de control. Y muy importante este movimiento, para mí sería el más importante de todos, el ejército ruso ampliando su control, preparando sus posiciones de ataque y de asalto para capturar Malinovka. Nos dirigimos entonces a esta misma región, pero en nuestro mapa de fortificaciones. Para recordar, según las actualizaciones más recientes, podríamos decir que el ejército ruso en estos momentos controla estas fortificaciones alrededor de Badianaftaroe. Aproximadamente este es el control. Esta fortificación es muy importante. El ejército ruso también controla este punto. Tal vez los ucranianos todavía permanecen controlando esta fortificación. Y si nos movemos un poco más hacia el oeste, aquí están los problemas para el ejército ucraniano porque los rusos están avanzando justamente por donde no hay fortificaciones. Según la leyenda de este mapa, estas líneas naranjas son zanjas antitanques, estos grandes huecos, estas zanjas gigantescas que hacen que el vehículo quede estancado tratando de superarlas. No hay fortificaciones según los datos que nos muestra esta fuente, este mapa de fortificaciones, que es un trabajo muy riguroso, probablemente muy preciso, así que muy probablemente los ucranianos no vayan a poder contener el avance del ejército ruso en esta región. Las unidades de infantería, podríamos decir, no tienen muchas dificultades, al menos las posiciones fortificadas están justamente arriba de esta región que acabo de acotar en rojo, así que muy probablemente el avance ruso sea relativamente rápido en este punto. Las fortificaciones ucranianas, como podemos ver, están en toda esta región y se ha dejado por fuera la defensa de esta parte porque se supone que los rusos no debían haber superado las fortificaciones al sur que les permitieron llegar hasta la intersección N32.
Como vemos, los ucranianos no están pasando por un muy buen momento. Su configuración de fortificaciones que debían de tener al ejército ruso fueron superadas y ahora internamente los rusos se mueven, zigzaguean dentro de todas estas configuraciones defensivas, encontrando mejores posiciones para superar, vencer y destruir las fortificaciones ucranianas. Continuamos hacia la región de Velika Novasiolkovka. Tenemos todo dicho ya en este punto. Nos vamos ahora hacia Rabotino. No hay actualizaciones relevantes en este punto. En Kamianska tampoco tenemos actualizaciones importantes. Y llegando finalmente hacia Gerson, la rutina militar normal en esta zona sin cambios significativos en el terreno. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este canal, pueden dejar un comentario, pueden suscribirse, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Considerar cualquier tipo de donación, compartir el video también es una ayuda importante. Y hasta luego, gracias por ver.